Aficionados o no del Fútbol Club Barcelona, hay algo de lo que ustedes nunca se van a poder quejar y es de un partido aburrido del equipo de Hansi Flick. El Barça va por la vida feliz, abierto a toda posibilidad y abierto en defensa, dicho sea de paso. Camina tranquilo por el Camp Nou como si fuese el prado más hermoso del mundo y si hay que darse de bofetadas con alguien se da de bofetadas. Pone la cara, recibe unas cuantas y luego las devuelve y con esta fórmula le ha alcanzado para ganar muchísimos partidos. Ya va siendo hora y lo vengo diciendo desde hace meses que se establezca una nueva regla. El Fútbol Club Barcelona comienza los partidos perdiendo 1-0. El Barça cuando recibe una visita en el Camp Nou ya tiene que decirle al árbitro: comencemos perdiendo 1-0, pónganlo en la pantalla. Como buenos anfitriones que somos, evitemos molestias a nuestro rival. Es la visita, que vengan al Camp Nou y lo disfruten, que vean la maravillosa obra que estamos haciendo y que comiencen ganando 1-0, porque de todas maneras, ¿para qué vamos a dejar pasar 6 o 7 minutos, que es lo que tardan en hacernos un gol siempre? Si el Barça defiende horrible, empieza ganando la visita y ya luego empezaremos nosotros a remar contra corriente, como estamos acostumbrados a hacerlo. El equipo de Hansi Flick tiene 4 remontadas consecutivas. Yo creo que la apuesta que más tiene que estar pagando en el mundo del fútbol hoy en día tiene que ser la del Barcelona dejando el arco en cero. El que le ponga dinero a eso lo está tirando a la basura. El Barça siempre recibe gol, así juega Hansi Flick, a lo que Dios quiera, y le ganó 2-1 al Eintracht Frankfurt en el nuevo Camp Nou. Un recuerdo muy amargo tenemos los aficionados del Barça con el equipo alemán. Y es que en medio de la crisis que el Barça ha vivido en los últimos años, que ha sido muy dura, yo considero que el día en el que se tocó fondo fue cuando el Eintracht Frankfurt llegó a Barcelona y llenó el estadio de alemanes y goleó al Barça en una competencia que el Barcelona no se puede permitir estar jugando. El Barça no puede llegar a jugar Europa League, pues ese día se jugaba Europa League, se perdió goleado en casa con el estadio repleto de alemanes. El Barça jugó de visita. Ese día se tocó fondo en medio de la crisis y después de eso el Barcelona ha recompuesto un poco el camino, pues ahora se enfrentaron en Champions y ya no llenaron el estadio de alemanes. Gracias a Dios, Laporta entendió que había que poner restricciones para el ingreso al estadio, porque si no, vuelven a llenar Camp Nou de alemanes y otro ridículo más. 2-1 ganó el Barça con 2 goles de Jules Koundé, el nuevo goleador del equipo, y es que el fútbol de hoy es fútbol de pizarra, yo no me cansaré de decirlo. Un día se tendrá que empezar a transmitir la pizarra, las charlas, el trabajo durante la semana, porque eso es el 90% de todo lo que sucede en el fútbol actual. Los 90 minutos son simplemente un agregado de todo lo que se hizo los días antes. Todas las semanas hay una manera de innovar. Un día Lamine Yamal juega como enganche, después vuelve a la banda. Alejandro Balde juega como extremo en ataque o le da apertura al ataque siendo un lateral muy adelantado. Eric García es defensa central, es medio centro, es lateral derecho, se suma al ataque. Gerard Martín pasa de ser uno de los jugadores más criticados la temporada anterior para ahora ser el nuevo Rafa Márquez en la defensa del Barcelona, nada más que zurdo. Le pega precioso al balón, casi mete un golazo de larga distancia contra el Frankfurt. Tiene buena salida y viene a resolver el tema del central izquierdo que al Barcelona lo ha quejado tanto desde que se fue Íñigo Martínez. Le da posibilidad a Pau Cubarsí de jugar sobre su perfil y se soluciona un poco el tema del parado en defensa, al menos el de jugar con perfiles naturales, porque la defensa del Barça es muy mala, precisamente porque la idea del alemán es básicamente regalarse a nivel defensivo y apostar por los hombres que están arriba. Yo realmente no sé si le puedo echar la culpa a Cubarsí, a Gerard Martín, a Balde o a Koundé de lo mal que defiende el Barça, si el propio técnico en la semana les dice que a nivel defensivo van a sufrir y van a recibir goles y los van a dejar uno contra Joan García, porque el juego es adelantar la línea, el juego es que Balde y Koundé aporten más en ataque que lo que aportan en defensa, además de que ambos son realmente limitados en esta labor. Pero también me pongo a analizar cómo echarle la culpa a un lateral, si ser lateral es la posición más difícil en el campo. Tienes que ser buen atacante, tienes que tener gol y buena pegada, pero también tienes que ser buen defensa, tienes que cuidar la espalda y tienes que abarcar el campo de lado a lado constantemente durante los 90 minutos. Ser lateral es un calvario en el fútbol actual. Balde y Koundé a nivel defensivo tienen muchos problemas, aportan en ataque, sí, ayer Koundé es el responsable de los 2 goles con los que el Barça remonta, pero también se equivoca mucho en defensa y compromete a sus compañeros, pero es más de lo mismo. Hansi Flick tiene que hacer magia con lo que tiene en casa. Hansi Flick no se puede dar el lujo de pedir una pizza para cenar. Hansi Flick tiene que hacer la comida en su casa con los ingredientes que tiene, así le quede fea. Y entonces, por ejemplo, Eric García es el comodín por todo el campo. Ahora su posición es como mediocentro al lado de Pedri. Como mediocentro, para mí, ofrece bastantes soluciones, porque Eric García puede ser más o menos eso que yo vengo pidiendo desde hace tiempo para el Barça, y es el famoso músculo recuperador, un jugador especialista en cortar juego, un jugador especialista
especialista en entorpecer la labor de sus rivales. Pues Eric García lo tiene porque Eric García es marcador central de manera natural. Además, desde que era muy criticado a principios de su carrera, lo que siempre se le reconoció era que tenía buen juego con el pie. Eric García puede cortar juego en la media cancha, Eric García le da buena circulación al balón y Eric García tiene muy buen aporte en ataque. Sumado a Pedri, que además de ser un mago con el balón, recupera muchos balones, me parece hoy la mejor alternativa que tiene el Barça en el medio campo, porque con Pedri y De Jong juntos tienes muy buen juego con el pie, pero te falta un poco de fuerza para recuperar el balón. Pero esto es el Barça, de nuevo, viven la vida de manera alegre, se persinan, salen al campo y que pase lo que tenga que pasar. Los jugadores saben que hoy pueden ser defensas centrales y mañana delanteros, o pueden ser delanteros y mañana mediocentros, o pueden ser porteros y mañana no sabemos qué nuevo invento puede aparecer en el fútbol actual. Hansi Flick hace lo que puede con lo que tiene porque el mercado no es una opción muy viable para el FC Barcelona. Con todo y esto, el Barça alegre del alemán sale y juega el partido contra el Eintracht Frankfurt con 8 españoles de arranque, y eso que Ferran estaba en el banco, que para mí Ferran es el titular en este equipo, y no lo digo hoy, lo dije hace 6 meses. Robert Lewandowski puede entrar en la conversación del mejor 9 de la historia. Robert Lewandowski con 38 años o 45 va a seguir siendo más goleador que el 70-80% de los delanteros del mundo, pero el tiempo no pasa en vano y Robert Lewandowski no te va a ofrecer variantes tácticas que sí te ofrece Ferran. No te ofrece desplazamiento, no te ofrece presión alta. A nivel de talento y cualidades con el balón y de cara al arco, Ferran Torres está a años luz del polaco, pero a nivel de sacrificio y de variantes, el español para mí hoy es titular. Lo mismo que Marcus Rashford. El inglés llegó como una solución desesperada a la necesidad de una variante por la banda izquierda. En este nuevo Camp Nou ya se debería ir poniendo una placa para el inglés. No se confundan que porque es atacante tiene que hacerte 25 o 30 goles en el año. Con Marcus Rashford no esperen eso, pero sí esperen asistencias como un desquiciado. El partido de ayer se empareja porque el Barça tuvo que remontarlo como siempre, porque entró el inglés, tomó un balón por su banda y se lo puso con la mano en la cabeza a Koundé. Le hizo el balón así. Nada más. No tiene ni siquiera que hacer el gesto de cabecear. Ya yo se la puse en la cabeza, le va a rebotar y va a entrar en el arco. Y yo me alegro de que al inglés le esté yendo bien, de que haya salido de la prisión del Manchester United, porque se le ve feliz y espero que el Barcelona pueda concretar ese fichaje la próxima temporada, porque de verdad el jugador aporta muchísimo y de verdad para mí es titular en este Barça. Para tener a Fermín pegado a la banda o tener a Rafinha en una posición en la que no se siente tan cómodo, ponga a Marcus Rashford y precisamente Rafinha, que puede jugar por ese lado, porque normalmente la idea sería Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal, pero no es ningún secreto que el brasileño se siente más cómodo en una posición más centralizada detrás del 9. Ayer en las fichitas puestas sobre la pizarra parecía que Rafinha jugaba por la banda izquierda, pero la realidad es que la amplitud en ataque por ese lado la daba Alejandro Balde. Rafinha así se podía tirar más al centro y acompañar a Fermín. El Eintracht Frankfurt sabía esto y se paró muy bien en el primer tiempo. De ahí que el cambio de Marcus Rashford cambia muchísimas cosas para el segundo. Pero Rafinha es un jugador fundamental para que este Barcelona funcione. Para mí este Barcelona de Hansi Flick se tiene que construir alrededor de Rafinha con la banda de capitán y por supuesto de Pedri. Después de ahí pueden jugar otros 9. El nivel de sacrificio del brasileño, la presión alta, cómo contagia a sus compañeros, cómo mueve todo dentro del campo, ya sea con el balón o con la palabra. Es el verdadero capitán de este Barcelona en mi opinión. Y con Rafinha y Pedri sobre el campo, este Barcelona aspira a otras cosas muy distintas a las que aspiraba hace apenas un mes. Después del partido contra el Chelsea, que fue una goleada vergonzosa porque no solo fue la goleada sino el mal accionar en el campo y cómo se vio superado el equipo, las cosas han venido mejorando y yo sé que me van a decir que los rivales no han sido de jerarquía, aunque en medio de esos rivales estuvo el Atlético de Madrid, pero estamos claros, el Barça tiene que demostrar contra los equipos de la Premier, el Barça tiene que demostrar contra el PSG contra el que perdió, el Barça tiene que demostrar contra el Real Madrid contra el que también perdió, pero con esta mini racha del Barcelona con 4 remontadas incluidas, ya le alcanza al equipo de Flick para haber recortado los 5 puntos que le llevaba al Madrid en la punta de la Liga Española y ahora más bien ser el Barça el líder, y para reponer el camino en la UEFA Champions League porque la victoria contra los alemanes fue fundamental. Ahora el Barça tiene un cierre más suave porque ya se enfrentó a los equipos más pesados y si todo sale como tiene que salir, el Barça tiene muchas posibilidades de meterse a la segunda ronda entre los primeros 8 y así evitar la serie de 16
16avos de final, que es una piedra en el zapato para cualquier equipo en este calendario tan apretado. 2-1 le gana el Barça al Eintracht Frankfurt en el nuevo Camp Nou, borrando así un poco el recuerdo horrible que quedó en el antiguo Camp Nou contra el equipo alemán. Regresó la planadora de Hansi Flick, aunque sinceramente hay que tener los pies en el suelo. Los equipos a los que se ha enfrentado son de una jerarquía menor. El Barça tiene que demostrar todavía muchísimas cosas, pero el camino parece ir en ascenso, y lo que más tranquilos nos puede dejar a día de hoy es que el Barça ya cuenta con los jugadores que necesita para poder aspirar a lo que sea en esta temporada. Ya no hay más excusas, ya no hay nadie que esté lesionado que de verdad estemos extrañando. ¿Qué les pareció el partido? ¿Qué les parece esta seguidilla de partidos que viene ganando el Barça? ¿De verdad podemos pensar que ahora sí el Barça está para otra vez competir por todo en el año, o es un simple espejismo? Déjenlo en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo, un abrazo desde acá, nos estamos viendo.